Bien, sigo uniendo a algunas personas que están llegando. Ok, me gustaría, me gustaría avanzar un poquito más con respecto a un conocimiento, a algunos conocimientos generales sobre la materia, ¿no? Fundamentalmente, presentarles ya, creo que lo habíamos pasado, pero me gustaría volver a acentuar un poco a Clyde Snow, ¿no? Uno de los pioneros, como escribí ahí, ¿no? Del campo de la antropología forense. Él lo que hizo fue definir la disciplina en el contexto del trabajo de identificación de víctimas, fundamentalmente, ¿no? Víctimas en su época, de derechos humanos, ¿no? Estamos hablando de la década de 70 80, ¿no? Eh, y entonces, él lo que hizo, Snow, describe la antropología forense como una aplicación de tipo científica, ¿no? Para la contribución de los procesos legales, fundamentalmente. Entonces, y que tiene como objetivo todos los procesos de la determinación de las causas y las circunstancias de muerte, ¿no? Snow es una de las personas que, como pionero, subraya fundamentalmente la relevancia que tiene la antropología forense para el aporte en la justicia, ¿no? Criminal este, y también en la temática de los derechos humanos, ¿no? Entonces, es uno de los personajes más importantes que tenemos. Y bueno, voy a simplemente señalar, porque ya lo dijimos, la palabra forense viene de forus, ¿no? Y el forum tiene que ver con el asesinato de Julio César, ¿no? Y la determinación de las causas de su muerte, ¿no? Y eso es lo que inaugura, ¿no? En el 44 antes de nuestra era, la palabra, ¿no? La palabra eh, forense, ¿no? Porque justamente se determinó la causa de la muerte de Julio César, ¿no? De los 23 puñaladas que recibió, solo una le causó la muerte, ¿no? Entonces eso es, y los médicos que lo atendieron, ¿no? Fueron también en ese mismo espacio, en el Foro Romano. Acá yo les pongo, ¿no? Que las raíces de la antropología forense estadounidense, que es una de las más desarrolladas, ¿no? Y que dio paso a que se extendiera en diferentes y que generara escuelas en diferentes partes, ¿no? Debe su origen fundamentalmente a este señor que tenemos ahí. Yo supongo que es, espérense que estoy guardando los archivos. eh, que es DeWitt, ¿no? DeWitt es fundamentalmente uno de los que se consideran el padre, ¿no? De la antropología forense en Estados Unidos, ¿no? Eh, bueno, las aportaciones que tiene la investigación en este campo, ¿no? Son fundamentales porque comienza trabajando con los cadáveres y con las exhumaciones de cadáveres, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? A este, Alex Hirlich, y él desempeñó uno de los rasgos más importantes que tenemos en cuanto a los aportes, entregándole como un cariz mucho más cientificista a la antropología, ¿no? Eh, vino un desarrollo creciente con todas las tecnologías científicas y después con todas las tecnologías investigativas. eh,
principalmente a manos de una organización que se dedicaba y que requería reclutar científicos forenses de diferentes líneas, ¿no? Y ahí tenemos al FBI, que es el organismo que dio un amplio impulso a estos procesos de investigación. ¿Mm? Y le dio al FBI además un proceso de, insisto, de incorporación de tecnología que no tenía antes, ¿no? A mediados de la década de los 60 se propuso también intervenir en el lugar de los hechos. Antes no se hacía eso, eso es importante que lo sepan. Antes de los años 60 llegaban los cadáveres a los depósitos de morgue y ahí se hacían los procesos de investigación, ¿no? Pero desde los años 60 para adelante se empezó a trabajar en el terreno con la finalidad de tener una mayor interpretación de lo que pasaba, ¿no? De la evidencia, sobre todo osteológica, ¿no? Produciéndose algunos trabajos en este sentido, ¿no? Pero no fue sino hasta o menos los años 70, específicamente 1976, con la impartición de un curso fundamental, que es el curso de arqueología forense, ¿no? Cuando se estandariza el trabajo de exhumación y de registro en superficie de esqueleto y de cuerpos en avanzado estado de putrefacción o descomposición, ¿sí? En gran medida, yo diría que el crecimiento reciente de la antropología forense puede atribuirse a los aspectos más de orden organizativo que empezaron a ocurrir desde el año 1976 para adelante, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos, ¿no?, que podemos dar es que en el año 72 ya se conformó la sección de disciplina en la Americana de las Ciencias Forenses, ¿no? Entonces, que estaba compuesta inicialmente por una cantidad bastante pequeña de antropólogos que eran antropólogos y antropólogas físicos, ¿no? Es decir, cuando digo pequeña, estamos hablando de 14 personas, ¿no? Esta asociación se encargó de incrementar el interés existente por esta área. Obviamente estimuló la investigación y difusión de los casos estudiados. Ahora ya entrando en los años 70, porque esto estaba hablando del 76, el 72 ocurre esta organización, esta creación, ¿no? Pero ya en el 77 se conformó la Junta Americana de Antropología Forense como tal. Em, Ahí las funciones que se arrojaron, ¿no?, principalmente fueron la regulación de las prácticas antropológicas, ¿sí? Y la certificación en este campo, ¿no?, de estudio. También se establecieron requisitos, ¿no? Como por ejemplo la aplicación de examen para la certificación en este campo forense. Los primeros casos en donde se dio fundamentalmente a conocer la antropología forense y donde además demostró su utilidad, como la importancia en el ámbito legal, fueron las exhumaciones de restos encontrados en fosas comunes, ¿no? ¿Pero dónde? En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en la guerra de Corea. En la guerra de Corea se encontraron enormes cantidades de yacimientos de cuerpos en donde se pudo aplicar y comprobar que tenía una eficacia insospechada, ¿no? Este tipo de ciencia forense, ¿no? Con anterioridad solo se sabe de un caso en el que participaron dos especialistas de antropología física, ¿no? Eh, pero en realidad eh, lo que marca el inicio entonces y la comprobación, digamos, científica de esto fue cuando empezaron a encontrar hallazgos en las fosas comunes coreanas. Identificación de restos, encontrar identidades de los sujetos, no solo a nivel de los sujetos asiáticos que eran combatientes o personas civiles,
afectada en la guerra coreana, sino que también una cantidad bastante considerable eh, de soldados estadounidenses que tenían que ser repatriados sus cuerpos para darles sepultura. Entonces ahí entró en una lógica el proceso. En Ecuador, ¿no? En el 2014 llegó acá, al Ecuador, el equipo argentino de antropología forense como apoyo, porque no existía en realidad, y bueno, y sigue habiendo, tengo que decirlo, mucha dificultad en la temática forense y de antropología forense. Por ejemplo, de los centros de antropología forense en el país, encontramos que hay escasa participación de antropólogos forenses, ¿no? Por ejemplo, en el caso lo voy a señalar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la zona uno, en el centro forense zona uno, solo tenemos 5 funcionarios. Estamos hablando de la zona uno, que es Esmeralda, ¿no? Siempre todos los centros están administrados o dirigidos o a cargo de una persona que es analista administrativa financiera. Mi opinión personal es que eso no debería ser, ¿no? Debería ser, sí debería haber un administrador financiero, pero debería estar a cargo de algún médico legal, médica legal, forense, alguien que esté relacionado con los procesos de los manejos de cuerpos, ¿no? Y en esa zona de Esmeralda, que es donde se ha visto tanta cantidad de hallazgos de cadáveres y de personas, ¿no? Hay solo un médico legal, un médico perito, 2 diseccionadores y un conductor, ¿no? El chofer, ¿no? Eh, lo digo porque hay una precariedad, ¿no? Lo mismo en la zona 3 que es Ambato, ¿no? También es una analista administrativa en la que coordina todo, y hay un perito biólogo, un perito químico, un perito toxicológico, un perito histopatiológico forense, ¿no? 2 médicos forenses y 2 diseccionadores, y un conductor, un chofer. Eh, una vez más, como verán, antropólogas y antropólogos forenses no existen, ¿no? En la zona 4, que es Manta, Manabí, tenemos 6 integrantes, 6 funcionarios, 2 disectores, 2 médicos legalistas, un perito químico, un perito biológico forense. Punto. Y siempre que coordina es la administradora o administrador, eh, ¿no? Sí, entonces, como verán, eh, quería mostrarles eso como un poco para ver la realidad, ¿no? O sea, para contrastar la realidad. Sí lo pueden cotejar. Entonces yo estaba señalándoles que a pesar de que en el 2014 el Ecuador recibe al equipo argentino de antropología forense, ¿no? Eh, que es un organismo no gubernamental que se formó en el 1984, ¿no? Para investigar los crímenes cometidos fundamentalmente por la dictadura argentina, ¿no? Desde el año 76 hasta el año 83, ¿no? El equipo, ¿no? Este equipo argentino de antropología forense visitó el país para dictar charlas a la policía, ¿no? Obviamente a la policía judicial, ¿no? Ecuatoriana. Y esto se trabajó en el Auditorio de Criminalística y Ciencia Forense aquí en Quito. Yo estoy en Quito en estos momentos. Eh, entonces, el tema es que se trabajó sobre las temáticas de violación a los derechos humanos ocurridas en Ecuador, ¿no? Ahí, en esos procesos dentro de la policía, ¿no? Eh, se expuso todas las especializaciones requeridas para hacer análisis de contexto y las elaboraciones de hipótesis con fin de recuperar evidencia. Se les enseñó temáticas sobre osteología, ¿no? Que obviamente es la ciencia que ayuda a
recoger las muestras óseas, ¿no? Y los conocimientos de los entomólogos, ¿no? También se trabajó explicándoles que se necesitaban personas de diferentes áreas multidisciplinarias. eh, Todos los procesos, ¿no? Eh, Se les enseñó a la criminalística, al departamento de criminalística policial, ¿no? Que tenían que ser sistemáticos, metodológicos en el peritaje y que deberían, como finalidad fundamental, determinar características como edad, sexo, estatura, ¿no? Y características, ojalá, fundamentales anteromortem y postmortem, ¿ya? Eh, Cuando se trabajó aquello, había un capitán a cargo, ¿no? De apellido Bolaño, perito de la Policía Judicial, que informó sobre los avances que se habían logrado gracias al curso y a la visita del departamento, digo, del equipo argentino de antropología forense. El problema se suscitó cuando había que aplicar los conocimientos entregados por el equipo argentino de antropología forense. La bajada a terreno del trabajo tuvieron los problemas, ¿no? Eh, y siguen estando, ¿no? La colaboración en todo caso está y acá tenemos, yo puse acá el logotipo del equipo de Argentina, ¿no? Y aquí está un frontis con el equipo de Quito forense, ¿no? Entonces, del año, yo les diría del año aproximadamente de 2010, que este equipo no ha participado en actividades de capacitación, de colaboración académica con los organismos oficiales y también con organismos de la sociedad civil en áreas de derechos humanos, porque esto tiene una área que es médica, legal, biológica, osteopática, qué sé yo, pero también tiene todo un área que tiene que ver con derechos humanos, familias, ¿no? Reconocimientos, contención, etcétera, ¿no? Entonces, desde el año 2011, más o menos, que participan también en tareas de investigación relativas al esclarecimiento de casos, ¿no? De violaciones de derechos humanos presentados por la Comisión aquí en Ecuador de Verdad, ¿no? Como por ejemplo la imagen que ustedes vieron en la lámina anterior, que es la imagen de los hermanos Restrepo, ¿no? Pero no se ha llegado eh, a situaciones de esclarecimiento. Eh, de hecho, yo conocí a la hermana superviviente de los hermanos Trepo, esta niñita que está aquí abajo, que ahora ya es una mujer. Ella es documentalista, se especializó en documentales y hizo un documental sobre la desaparición de sus hermanos, ¿no? Y de lo que implicó para su familia. Entonces se hizo, se ha apoyado en procesos en la Comisión de Verdad de Ecuador, ¿no? Y las capacitaciones, como digo, van del 2017 al 2019 acá, ¿no? Al Servicio Nacional de Medicina Legal se hicieron y Ciencia Forense, ¿no? Se hizo capacitaciones a la Fiscalía General del Estado, como ya dije, a la Comisión de Verdad y Derechos Humanos, se han hecho capacitaciones a la Policía Nacional del Ecuador, que fueron seleccionados para participar en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Forenses y Derechos Humanos. Además, hay que señalar que la formación ofrece un entrenamiento teórico, pero también práctico en disciplinas involucradas, ¿no? En la investigación forense. El entrenamiento siempre que se les dio de parte del equipo de Argentina a los médicos forenses de Ecuador fue, bueno, duró por temáticas de que el gobierno del Ecuador tampoco presentó
recursos suficientes, duró 3 semanas, ¿no? Y tuvo lugar en el Centro de Capacitación de Ciencias Forenses, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires también. Se le invitó a un grupo a estar haciendo pasantía. Bien, acá lo que podemos señalar, ¿no? Es que la antropología forense, obviamente, como ustedes ya saben, surge desde la antropología física, ¿no? Eh, lo principal es trabajar con la identificación, ¿no? A nivel esquelético, ¿sí? Eh, la finalidad que es nuclear, ¿no? De la antropología es tratar de detectar el hecho criminal finalmente y es lograr un estudio no solo, y esto es también importante, me gustaría recalcarlo, no solo biológico, biomédico, ¿no? Toxicológico, ¿no? Sino que también hay que incorporar los estudios sociales de los fenómenos de la muerte violenta. Y yo aquí a ustedes las veo en este tipo de área, ¿no? Eh, en el estudio social de los fenómenos de la muerte violenta. Por lo que entonces un enfoque ampliado de la antropología forense, ¿no? Yo diría, y se está hablando, por ejemplo, en México, en Colombia, se está hablando, y en Argentina, de los conceptos del trabajo forense a nivel integral. Y eso entonces da lo integral, ¿no? El trabajo forense integral da la incorporación sobre los fenómenos sociales que están asociados al trabajo de las muertes violentas, ¿no? Eh, y entonces se le da un giro. Este corresponde a una postura de carácter netamente interdisciplinario que espera fundamentalmente la idea de complementar la información obtenida por cada uno de los campos con los cuales se estudia, ¿no? Y esta información versa en el estudio del cuerpo humano, ¿ok? De sus características físicas, de los elementos, además de los rasgos asociados, ¿no? Espaciotemporales que circundaron esta muerte violenta, el lugar de hallazgo que nosotros tenemos, ¿no? Y el posterior análisis, pero también de las conductas asociadas a cómo se encuentra el cuerpo. Muchas veces también tiene que ver, y lo vimos desde un principio, con los caracteres simbólicos de, por ejemplo, en muchos casos, colocar el cuerpo en un sitio. ¿Cómo está colocado el cuerpo? ¿Quiénes lo colocaron? ¿Qué elementos y condiciones rodearon la colocación del cuerpo? ¿No? Entonces, este enfoque eh, tiene un aspecto integral porque entonces incorpora las dimensiones humanas simbólicas del asesinato, del fallecimiento, de la muerte violenta. Eh, considera elementos físico-culturales también de las muertes, ¿no? Y de los aspectos ante-mortem también que rodean estos procesos de muertes violentas. Em, tenemos que decir que hoy en día, más que nunca, yo diría que es importante incorporar las muertes violentas a fenómenos culturales, a fenómenos de disputas, a fenómenos de enfrentamientos entre grupos, con el Estado y con parte de la estructura y la sociedad, ¿no? Mayor. Por ende, entonces, por ejemplo, yo diría que la discusión que hemos visto en los artículos, ¿no? Que hemos estado compartiendo, no incorpora las dimensiones socioculturales. Si ustedes se dan cuenta, carecen del informe, los informes son bastante médico-legalistas. No sé si me hago entender, pero no.
no se explican las dimensiones, por ejemplo, sociales, culturales de las muertes, ¿no? De la pobreza, de la migración, porque aparece el título migración, pero si ustedes analizan los textos, no encontramos nada referente exactamente a los motivos, causas de migrar y de por qué migrar a ese lugar, por qué migrar a Europa, ¿no? Por qué población subsahariana, ¿no? Es la mayoritaria, por qué, por ejemplo, población masculina mayoritariamente y no femenina, etcétera, 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 ¿no? Y a eso tendrían ustedes que entender, por ejemplo, ahí las variables de género que nos hablaba quién. ¿Quién nos hablaba de las variables de género? Rita Segato, doctor. Correcto, correcto. Rita Segato nos incluye y nos dice, a ver, momento, son hombres que están, o sea, nos diría, ¿no? Si estuviera en esta sala. Nos diría, a ver, son hombres, hay un mandato masculino, ¿por qué? Por sostener el hogar, por mandar divisas, por tener un mandato de esa masculinidad que implica el riesgo, ¿no? Que implica la responsabilidad de sostener. Cruzan, ¿no? Los océanos, mueren, mueren. Subsahariano, ¿por qué? Los que están viviendo más abajo del Sahara son poblaciones terriblemente empobrecidas. Empobrecidas, ¿por qué razón? Les pregunto, ¿por qué razón empobrecidas? Por la mala distribución de la riqueza e históricamente Vale, los, a ver, subsaharianos y magrebís, países donde se mantiene la mala administración de la riqueza por los gobernantes. vale. A ver, ¿qué tienen de común todos los países estos subsaharianos de África? Se podría también referir en relación a al lugar, a las condiciones que tiene cada uno de los lugares y como mencionó la compañera. Por ejemplo, vemos que gran parte de esta población existe en los desiertos y por ende también vamos a ver que la productividad va a requerir de mayor recursos económicos. Entonces, al existir una mala distribución, va a generar un proceso de desigualdad. Vale, gracias, gracias, compañera. Vamos a reflexionar entonces, ustedes que son cientistas sociales, trabajadoras sociales, trabajadores sociales, hay que reflexionar sobre los procesos históricos. A mí me gustó mucho porque escuché, ¿no? Algo del proceso histórico. Pues bien. Todos los países subsaharianos, todos los países que están ahí en esa problemática, ¿no? Se parecen a muchos de los países latinoamericanos. ¿Qué tienen en común? Que fueron coloniales. Nosotros estudiamos en la primera sección de nuestro curso la colonialidad, o no la estudiamos, o se nos olvidó estudiarla. No me acuerdo ya. No la estudiamos. ¿La estudiamos o no la estudiamos, compañeras, compañeros? Sí, la colonialidad hablábamos de Quijano, que nos hablaba de los procesos. Bueno, existe una reflexión muy importante, ¿no? Que es esencialmente el proceso de imposición en relación a todo el sistema, lo que es la economía, la política, la forma en cómo manejar cada una de las formas. Vale, cuando nos hablan entonces de antropología integral y nos dicen que sí, que está bien, por ejemplo, lo que vimos en Las Palmas o lo que vimos en Cádiz, vimos aspectos este,
anátomos biológicos, de las situaciones de muerte, pero cuando nos hablan de antropología forense integral, nos hablan de incorporar las ciencias humanas, las ciencias sociales, el entendimiento histórico-social, y entonces estamos hablando de entender los procesos que facilitan estas muertes, estas muertes violentas, estas muertes eh, que tienen una explicación y un trasfondo económico, político, cultural. A ver, les voy a mostrar de alguna manera. A ver, esta es la página, ¿la ven? ¿Ven esta página que les aperturé? ¿Se ve o no se ve? Díganme por qué. Se ven Sí, las Doc. diapositivas, profe. Ah, está solo la diapositiva. Ya. Disculpen. Eh, voy a buscar otra parte acá. Esta página, ahora sí, gracias por avisarme. Esta página es de Caminando Fronteras, ¿vale? Es la página de Caminando Fronteras. Sí, una de las páginas que inspira el trabajo, ¿no?, que ustedes leyeron de Cádiz y de Las Palmas. Dice, ¿no? Caminando, ¿no? Minamos la necropolítica que destruye los derechos de las personas y comunidades migrantes. Entonces, cuando abordamos la integralidad de el entender y aplicar los conocimientos, es que entonces, por ejemplo, la página que hace alusión en los documentos que ustedes leyeron de Cádiz y de Las Palmas, ¿no? Habla de que Caminando Fronteras es una ONG que tiene conciencia de que la problemática no es solo médico-legal, ¿me entienden? Es una problemática necropolítica. Es una problemática en donde no lo hacemos resistiendo y resiliendo en colectivo las violencias estatales, empresariales, criminales que habitan los espacios fronterizos y que generan la muerte. Aquí dice, el dolor causado por la necropolítica. ¿Alguien se acuerda de qué se trataba la necropolítica? Necropolítica, o ya se Profe, le... profe, Sí, era acerca sobre el uso del poder social y político que realizaban el Estado como para determinar qué personas pueden vivir y morir. correcto, perfecto, perfecto. Entonces cuando estamos hablando de incorporar los conocimientos y de entender, ¿no?, los procesos de necropolítica, los procesos de las muertes que ustedes acaban de leer en los documentos, en los papers, hagan la simbiosis, hagan las conexiones, por favor. Ven esos cuerpos afro, subsaharianos, muertos, con muerte violenta, ¿no? Y entonces ustedes piensen en la historia de esos pueblos colonizados, en que esos pueblos fueron sus riquezas, porque está bien, hay una mala distribución de la riqueza, pues perfecto, pero esos pueblos, ¿no? Ustedes sabían que, por ejemplo, el Congo era rico antes de ser un desierto en bosques y en animales y en minerales. ¿Sabían que era un vergel? Pues bien, el rey Leopoldo II de Bélgica
ordenó la tala indiscriminada, absoluta de los bosques, la explotación absoluta de las materias primas, y muchas partes de África terminaron siendo desiertos. Luego entonces los europeos consiguieron tener el suficiente dinero que se llama capital inicial para emprender su expansión y desarrollo a nivel mundial, que ustedes ya conocen, que todo el mundo conoce, mientras que los países no de la periferia quedaron empobrecidos. ¿Y qué hacen estos africanos subsaharianos? Se buscan las pateras o buscan otro tipo de medio para cruzar y llegar hasta dónde, a las costas de Europa, por un proceso histórico-social. Ellos van, ¿no?, a esos lugares en donde está la centralidad, ¿sí? La centralidad europea. Bien. La antropología para hablar sobre depósitos mortuorios, ¿no? En cuanto al estudio de los depósitos mortuorios, que podemos decir, ¿no? A nivel internacional existe una larga tradición, ¿no? De intereses, ¿no? En toda la investigación, esta clase de espacios, ¿no? De los elementos que normalmente se compone con uno, ¿no? Lo primero que podemos entender, una área construida o excavada, ¿no? Preparada, a la que se asocia un total de un conjunto mortuorio, ¿sí? B, podríamos decir que los restos óseos humanos de estos sujetos que se encuentran ahí, ¿no? En ese depósito, ¿sí? También tenemos como, podríamos decir, tercer punto, ¿no? Que estos depósitos mortuorios siempre se encuentran, por ejemplo, con eh, artefactos, ¿no? Hallazgos, utensilios, ¿no? Eh, Algunas veces objetos, ornamentos, ¿no? Que nos hablan de quiénes son los sujetos que están enterrados, ¿no? Siempre los sujetos tienen algún tipo de elemento acompañante que nos habla de su proveniencia, su clase social, su cultura, ¿no? Eh, ya lo veremos un poquito más. Entonces, para entender, por ejemplo, estos depósitos mortuorios, hay que hacer un análisis interdisciplinario, ¿no? De los restos humanos y su relación con el contexto, siempre, en la relación con el contexto. Ahí vienen, por ejemplo, la mirada que puede tener las ciencias sociales, más allá de la médico-legal, ¿no? Eh, los contextos se refieren a los contextos en los cuales esos sujetos que están depositados, ya sus restos en esos depósitos mortuorios, pertenecieron, ¿no? Entonces, tenemos que entender que, por ejemplo, ya desde 1930, ¿no? Los autores han publicado reportes sobre investigaciones de asentamientos, de hallazgos mortuorios